¿Qué revisar cuando retiras un 0 kilómetro? Revisa el VIN, número de identificación del vehículo, que sea la misma unidad que verificaste y pactaste con el vendedor antes de comprar. Recuerda que en los contratos de compraventa están especificados el VIN, número de identificación del vehículo, así que al firmarlo estás aceptando llevar esa unidad específica. Además está la razón social de la fábrica específica del auto, puedes ver su procedencia. Hay páginas web gratis, algunas oficiales de la marca, otras no oficiales, donde puedes ingresar el VIN para informar todos los datos del auto. Algunas páginas oficiales requieren de crear una cuenta gratis con usuario y contraseña para poder ver la información, tales como mecánica, motor, transmisión, equipamientos, levantavidrios, retrovisores eléctricos, airbags, frenos, ABS, control de tracción, etc. Carrocería, color, llantas, interiores y tapizado, fecha exacta de fabricación. Pide que te muestren el certificado de importación o certificado de producción nacional, según corresponda. De este modo puedes saber cuánto tiempo ya lleva el auto en la empresa vendedora. Revisión general de la carrocería y pintura. Revisa faldones y paragolpes. Controla que bajo el capot del motor esté todo impecable, limpio y sin detalles. Revisa debajo del auto, que no haya rastros de golpes o detalles. Revisa que los neumáticos estén nuevos, con pelitos, también los discos. Revisa que no tengan corrosión por flete marítimo o estar mucho en la intemperie sin uso. Llantas, sin detalles. Revisa el interior, plásticos y tapizados deben estar sin detalles. Revisa que el auto no indique ninguna falla en el instrumental y o su computadora de a bordo, que no haya kilometrajes raros o excesivos. Se piensa que lo ideal general es menos de 50 kilómetros. Tener en cuenta que algunas empresas vendedoras llevan los autos manejándolos con su propio personal y no en el camión transportador. Algunos locales de ventas quedan muy lejos del puerto de recepción del embarque o de la fábrica. Revisa rápidamente todos los dispositivos que puedas, tales como espejos, vidrios eléctricos, ajustes de asientos, manijas, trancas de puertas, aire acondicionado, cámaras de reversa y sensores. Verifica que traigan alfombras, si está incluido, que tengan buena fijación, en especial la del conductor. Revisa el auxilio, si es temporal o si es una llanta y neumáticos similares a los que tiene puesto el auto. Controla que el kit de herramientas para cambios de ruedas esté completo. Verifica en caso de que estén incluidos accesorios desmontables en general, como bandejas cubreobjetos y redes de sujeción. Que te entreguen el manual del usuario y o libreta de garantía y de revisiones del taller. Algunos ya no ofrecen en formato impreso y son digitales. Verificar que las condiciones, cobertura y duración de la garantía sean las que fueron comunicadas y promocionadas antes de la compra. En el contrato de compra-venta deben estar claros todos los datos del vendedor y comprador, las condiciones de venta y los datos del auto, además de estar especificado quién está a cargo del costo de las escrituras legales del auto, el título. En la factura deben estar especificados los datos descriptivos del auto y el VIN. Antes de hacer la compra, verifica con tu contador, según las leyes de tu país, el tema de impuestos. ¿Cuáles son los miedos más comunes con los 0 kilómetros? El auto ya es usado, tiene cierto kilometraje porque se utilizó como auto de test drive o de ejecutivo de marca.
No tiene cierto kilometraje, pero ya se usó como auto de feria y exposición, a veces a la intemperie, expuesto al sol, lluvia, polvo, granizo, etc. No es del año, ya lleva mucho tiempo a la venta, nadie lo quiere, precio, mala fama, mecánica o de calidad general, tipo de combustible que necesita, país de procedencia, equipamiento, etc. El peor de los casos, la sumatoria de estas situaciones anteriores. No te apures, algunos vendedores cuando cierran la venta se apuran para que te vayas y poder atender otro cliente, o tienen la absurda actitud de que porque es un 0 kilómetro no hay nada que revisar. Las reclamaciones posteriores siempre son más complicadas y estresantes. La empresa puede pensar que el cliente está mintiendo o simplemente no quieren reconocer o no saben qué hacer con el reclamo. Observación final importante. Es una práctica normal de las empresas vendedoras utilizar sus autos para test drive, prueba de manejo con potenciales clientes y para exposición. Pero muchas empresas abusan de esto y terminan vendiendo autos que son técnicamente usados como 0 kilómetros. Lo teóricamente correcto y justo para el cliente sería que estas unidades queden luego como autos de flota o de ejecutivo para la empresa y cuando se vendan como lo que son, usados. Las imágenes del video son solo referenciales para ilustración, no se refieren a ninguna empresa o marca en particular. Espero te haya servido, por favor dale me gusta, suscríbete y comparte.